7:46 de la mañana, seguimos con más de Primera Página. A esta hora le vamos a dar la bienvenida a nuestro tercer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud. Un gusto que nos acompañe, bienvenido a Primera Página, un gusto recibirlo. Señor Zambrano, vamos a hablar sobre el aumento de salario. Diferentes gremios ya se han pronunciado, el gremio de la enfermería ha protestado, también el Colegio de Medicina se ha pronunciado, en vocería de Douglas León Natera han hecho solicitudes con respecto a este aumento, y me gustaría saber con respecto a FETRA Salud y también sobre la Coordinación Nacional de Mosbase, ¿cuál es la posición sobre este aumento de 150.000 bolívares en el salario y 150.000 bolívares para el ticket de alimentación? Bueno, en principio que hay un rechazo generalizado por parte de la clase obrera, la clase trabajadora venezolana, a esta política que se ha venido o que ha establecido, en este caso Nicolás Maduro, de dar constantemente aumentos, aunque desde el 1 de mayo de este año no se había dado ningún tipo de aumento, y que no resuelven nada. O sea, lo que están pidiendo los trabajadores venezolanos es que se establezca una política que conlleva la recuperación del poder de compra o poder adquisitivo. No que pase lo que viene pasando permanentemente, de que no se da una respuesta concreta a este tema, y lo que hemos visto es que nos hemos llenado de hambre, de miseria. Los trabajadores venezolanos siguen, sigue la migración forzosa, se van a otras latitudes, pero ahora hay otra migración también hacia la economía informal. Pues un trabajador público con los sueldos que tiene, prefieren inclusive a veces irse para trabajar vendiendo cualquier cosa. Tenemos casos de trabajadores que viven en barrios que venden hielo y ganan hasta 4 o 5 veces más de lo que puede ser el salario mínimo actual. Con respecto a las recomendaciones de la OIT, ¿se está respetando en nuestro país? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, es que aquí no se respeta la Constitución, empezando por eso. Si no se respeta la Constitución, tú no puedes esperar que vayan a respetar estos convenios. Por ejemplo, el convenio 26, que precisamente es para establecer un salario mínimo, tendría que las partes, o sea, empresarios, gobierno y trabajadores, ponerse de acuerdo, y más en estos tiempos donde hemos llegado a una hiperinflación. Igualmente, el convenio 126, que tiene que ver, el 144, que tiene que ver con el diálogo social, también está violentado. Aquí no hay diálogo de ningún tipo. O sea, se dice que yo soy el rey del diálogo, dice Maduro. ¿El diálogo tripartito? No existe en Venezuela. Igualmente el convenio 87, bueno, la persecución ha seguido, eso del amor electoral se utiliza para que los sindicatos opositores, o que ellos consideran opositores, simplemente neutralizarlos. Entonces, en Venezuela la democracia está en vilo. Es necesario que estos campos se abran, buscar la reconciliación nacional, buscar fórmulas para que el país salga adelante, y mientras tengamos en el poder, digamos, a Nicolás Maduro con esta forma de gobernar, donde todo se impone, entonces es muy difícil que este país salga adelante. El presidente del Colegio de Médicos de Venezuela, Douglas León Natera, decía que por lo menos para el médico residente se necesitaba por lo menos 20 millones de bolívares como salario mínimo de base. Ustedes como sindicato, como trabajadores que representan no solamente al obrero, sino también a enfermeros en general, ¿cuál es la solicitud puntual que realizan? Y si están de acuerdo, por ejemplo, con este monto solicitado por el señor Natera. Fíjate, nosotros siempre ponemos como base para cualquier solicitud el salario mínimo, porque del salario mínimo parten las tablas, las escalas de los trabajadores. Si nosotros no logramos resolver el problema del salario mínimo, entonces ningún trabajador venezolano, sea profesional o no, puede aspirar que arreglemos el problema de fondo del ingreso de los trabajadores. En este caso te voy a poner un ejemplo clarito. Bolivia, que es un país de corte socialista, un trabajador gana 2.122 bolivianos, que representan $310 mensuales, o sea, de mínimo. Representantes del gobierno nos han dicho que no nos podemos comparar con otros países de América Latina debido a que hay iniciativas sociales, por ejemplo, los GLAD, bonos que se están dando a través del Carnet de la Patria, y que por eso no se puede hacer una comparación con otros países, porque hay reivindicaciones sociales. ¿Realmente estas reivindicaciones sociales que dicen ellos contribuye al bienestar del venezolano y son suficientes para sostener una familia? Por supuesto que no, es una política totalmente equivocada. Que le den un bono de 75.000 bolívares a un ciudadano, que no se los dan a todos, porque tú sabes que eso tiene
políticamente ellos saben quiénes son y quiénes no, quiénes colaboran con ellos y no, y precisamente eso no se los entregan. Entonces, eso no es lo que quiere, son medidas efectistas, simplemente por el hecho de que a la final no resuelven nada. Eso es como lo que dijo Maduro de que iban a hacer 1000 módulos más de Barrio Adentro, cuando el 55% de los módulos ya existentes están abandonados, unos y otros invadidos. Entonces, ¿cómo tú vas a venir a decir eso? Es para hacer ver mediante la mentira de que están trabajando en materia de salud y el pueblo venezolano sabe cuál es su realidad. Con respecto a la salud, la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, hablaba y alertaba de la situación de la salud en Venezuela y violación de derechos humanos, pero ayer veíamos ante la ONU que Venezuela gana un escaño con 105 votos. ¿Qué análisis le puede dar esto a ustedes, viendo ustedes una situación directa en el sector salud? Bueno, lo de la ONU, es una cuestión de operación política, pues. Simplemente, bueno, habrán países, lo acaba de decir aquí el invitado anterior, que ni siquiera saben lo que pasa en Venezuela, y por supuesto eso no es lo que va a marcar de que va a seguir violando o no los derechos humanos. Ahora, yo voy al problema interno, o sea, de La Guaira para acá. O sea, la realidad que nosotros tenemos es otra. Aquí en Venezuela se violan los derechos humanos, aquí en Venezuela el sistema de salud no tiene ninguna política. Te puedo poner como ejemplo que desde el año pasado, desde el mes de septiembre, no envían recursos a los centros de salud. Yo considero que eso es un delito del ministro de Salud. O sea, que tú no le envíes recursos a un centro de salud donde van los pacientes, donde se va a dejar a defender y los trabajadores vamos a defender el derecho a la salud y a la vida, y ahí ni siquiera haya dinero para arreglar o colocar un bombillo. Las ambulancias arrumadas como en la maternidad Concepción Palacios porque no se les puede comprar un caucho. Esas son las realidades, ascensores dañados como en el oncológico, y entonces hay que cargar al paciente con una enfermedad de este tipo. O sea, falta de todo es eso, falta, o sea, indolencia, ineficiencia, y esa es la realidad que estamos viviendo nosotros en Venezuela. Y justamente tenemos varias preguntas relacionadas a eso. Justamente en nuestra cuenta de Twitter, @primera página, en la etiqueta primera página, @Bolívar Divisa, dice lo siguiente: señor Zambrano, ¿sigue comprando los insumos médicos quirúrgicos a los pacientes que se van a operar? Cuando tú llegas a una emergencia, si llegas con una patología de cualquier tipo, tienes que llevar hasta el agua, o comprarla, mejor dicho, o sea, todo. En el momento que llega un paciente, falta cualquier cosa, o sea, el medicamento, sí han venido llegando por ayuda humanitaria. Ejemplo, en maternidad, en el Vargas, llegan medicamentos por parte de la OPS, organismos internacionales como UNICEF, que también ha donado los químicos correspondientes para la asepsia de los hospitales. O sea, pero la realidad es que no hay una responsabilidad por parte del órgano rector, que es el ministerio, para buscarle solución de fondo al problema de la salud. O sea, hay indolencia. Tenemos el caso del hospital de Coche, que ya va a cumplir un año cerrado, cuando prometieron que en 3 meses iba a ser el hospital abierto, y nosotros los trabajadores le habíamos propuesto que la remodelación fuera por partes y no lo aceptaron. Entonces, no hay política de salud, y si no hay política de salud, no hay soluciones en esa materia. Tenemos a Ramón Ramos, el líder, que siempre participa con nosotros. Dice lo siguiente: ¿cuál es el más grave problema que tiene el sector salud, aparte del salario? ¿Qué cree usted que se puede hacer ante esa realidad que afecta a miles de venezolanos que acuden a los centros asistenciales de salud? El problema de nuestros centros de salud precisamente es la falta de inversión, en todos los aspectos, en forma general. O sea, si tú no inviertes en un centro de salud o en materia de salud, por supuesto vas a tener los hospitales que tenemos. Inclusive, ¿cómo podemos justificar que Barrio Adentro tenga más dinero que el Ministerio de Salud, siendo una fundación? Tú vas a cualquier ente de Barrio Adentro, sea un CDI, sea un módulo, y vas a un módulo nuestro, y el de nosotros está abarrotado de gente, y el de ellos no, y tienen más dinero y manejan más presupuesto que los centros pertenecientes al Ministerio de Salud. Con respecto a la alimentación en los hospitales, en los centros de salud, se ha hecho una denuncia por parte de padres, representantes y enfermeros que no tienen los recursos necesarios para la alimentación. Ayer en cadena nacional el presidente de la República decía que van a hacer alianzas con la FAO para garantizar la alimentación en nuestro país. ¿Considera que esto es una buena iniciativa? Bueno, todas las iniciativas que favorezcan al paciente, nosotros por supuesto que las compramos.
Pero la realidad que tenemos es que a ningún paciente en este momento se le otorga la dieta de acuerdo a la patología que tenga, y por supuesto eso atenta contra su recuperación. Enfermedades del hambre como la tuberculosis, los pacientes que pueden estar en el algodonal, que es el hospital que se ocupa de esta materia, bueno, ¿cómo se van a recuperar si no tienen una alimentación adecuada? Entonces la realidad es que nuestros centros de salud carecen en este momento de todo. Las infraestructuras se deterioran cada día más, equipos médicos no están funcionando en forma adecuada, no hay un tomógrafo, ejemplo, donde se puede acudir a buscar un diagnóstico. Los laboratorios tienen un 100% de crisis, entonces es una realidad que también atenta contra los trabajadores, que desde el obrero hasta el médico no ganan para vivir, no tienen ni siquiera para pagar los Nos queda tan pasajes. solamente un minuto, señor Zambrano, y quería consultarle sobre la situación de los sindicatos y las personas que han sido detenidas con respecto a algunas manifestaciones y también denuncias que han venido realizando. Bueno, fíjate, una de las cosas que nosotros, una gran crítica que tenemos, casos como el de Rubén González, pensábamos que en este momento dentro de los acuerdos pudieran darse la libertad. Eso no sucedió. Sabemos que se ha violado la Constitución porque él tiene que ser juzgado por sus jueces naturales, mas sin embargo nosotros consideramos que será que es un preso de los militares. O sea, ¿quién es el dueño de ese preso en el gobierno? Tendría que decírmelo, por ejemplo, Aristóbulo Isturi, que lo pongo de ejemplo porque si Aristóbulo en estos tiempos fuera de la oposición, entonces hubieran hecho una ley para aplicarle la cadena perpetua. Así de sencillo, porque en la Cuarta República era un hombre de oposición y un hombre que siempre andaba en protestas y en la calle, como lo hacemos nosotros, en este caso los sindicalistas. El caso de la Cancillería, Patines, el compañero Serrano, quienes fueron despedidos por este gobierno simplemente por levantar la voz. Y una de las cosas que nosotros manifestamos, y por eso llamamos a la unidad nacional de la clase trabajadora, porque cuando nosotros, este tipo de cosas como la Rubén, nos quedamos solos. Rubén está solo, ayudado nada más que por sus amigos y su familia. Igualmente los compañeros, o sea, nos quedamos solos. Cuando tú estás preso, te quedas solo, y ante ese hecho, los trabajadores, además de tener nuestra propia política, que es la defensa de nuestra clase, tenemos que unirnos en pro de las luchas para que se le dé la libertad a nuestra gente, para que ese tipo de casos como el de Patines y Serrano no sigan sucediendo, y por supuesto para recuperar Venezuela. Gracias por acompañarnos, señor Zambrano, gracias por expresar también